Iglesia, nos da mucho gusto tenerlos aquí en casa, aquellos que estuvieron con nosotros el viernes, qué bueno que pudieron llegar, tuvimos un momento de mucha alabanza y adoración hacia nuestro Dios, recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de nuestra comunidad. Se nos hizo unas preguntas para poder tomar notas y pensar sobre la grandeza de Dios en nuestras vidas y cómo Dios ha transformado nuestros corazones a través de nuestra comunidad y la palabra de Dios que estamos estudiando juntos. Si no llegaste, te pido que hagas lo mismo. Toma un momento llegando a casa hoy y durante este tiempo o temporada del año donde celebramos el Día de las Gracias, de dar gracias, y durante Navidad es bueno ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Dios ha transformado nuestros corazones. Les comentaba a la iglesia quienes estuvieron aquí el viernes que muchas veces damos gracias a Dios por las cosas que son superficiales, y no muchas veces les estamos dando gracias por aquello que es eterno. Y lo que es eterno es nuestra salvación, nuestra justificación. Lo que es eterno es la santificación que Dios está haciendo en nuestros corazones. Lo bueno o las cosas por las cuales también son eternos es el amor de Dios. El apóstol Pablo dice, nada me puede separar del amor de Dios. Y unos versículos antes de eso nos dice que somos más que victoriosos, más que victoriosos. Amén. Pero muchas veces lo sacamos fuera de contexto. Y en cuanto algo va mal en nuestras vidas, nos gusta decir, somos más que vencedores, voy a vencer. Eso no es el punto, no vas a vencer la circunstancia. El punto es que dentro de la circunstancia, cambie o no, ya eres vencedor porque el amor de Dios está contigo, pase lo que pase. Y ese es el punto. Entonces nos podemos enfocar en lo que es real, lo que es eterno y dar gracias a Dios por ello y tenerlo en mente para poder celebrarlo durante este tiempo, sentarse en la mesa con su familia, con sus hijos y platicar de ello, platicar de cómo Dios ha cambiado tu vida. Nos gusta hacer eso como familia y es algo de mucha bendición para nuestros hijos, porque nuestros hijos también necesitan saber, entonces papá sí también comete errores y también es pecador. También papá necesita la renovación y la santificación de Dios en su vida. Y si él lo necesita, yo también. ¿Sí me explico? Pero si piensan que siempre somos perfectos, es muy difícil para ellos. Entonces, es bueno hablar de estas cosas. Bueno, vamos a entrar en lo que es nuestro sermón de hoy, el sembrador y su semilla. Hoy estamos terminando la porción de Marcos que vamos a estudiar durante este semestre. Hemos estado viendo este libro versículo por versículo desde septiembre y hoy vamos a dar pausa a nuestra serie y lo vamos a renovar en febrero. Pero hoy vamos a llegar a tres parábolas que Jesucristo va a enseñar y estas tres parábolas siguen con la misma tema o el mismo enseñanza, la misma tema que Jesucristo ha estado dando desde que iniciamos esta serie. Hay cosas que hemos visto de Jesús que Él ha revelado hacia todos por medio del libro de Marcos. Y Marcos está haciendo el punto de llevarnos a poder ver que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que la Biblia prometió que iba a llegar a traer salvación. Marcos nos está llevando a ver que Jesucristo está haciendo milagros que nunca se habían visto. Marcos nos está llevando a ver que Jesucristo puede perdonar el pecado. Y si solo Dios puede perdonar el pecado, entonces eso quiere decir que Jesucristo es Dios. Marcos nos está llevando por estas enseñanzas y hemos llegado en un momento donde Jesucristo ha empezado a enseñar en parábolas. Y les dijimos la semana pasada que muchas veces tenemos una mentalidad equivocada de parábolas, de por qué Jesús enseñaba en parábolas. Muchas veces pensamos que lo hizo para que la gente pudiera saber, entender más fácil. Pero la Biblia, como vimos la semana pasada, le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús dice, ¿qué? Dice, para que para aquellos que no es escuchar, oír y entender, que ellos no lo entiendan, que no lo escuchen y no lo entiendan. Entonces, la semana pasada decimos que la parábola no es una ventana por lo cual el de afuera puede ver lo que está pasando adentro, sino que las parábolas de Jesús fueron una puerta que los mantuvo afuera. ¿Sí? Ese es el punto de las parábolas. ¿Por qué?
Y quizás te hiciste esa pregunta durante la semana. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios y Jesucristo, por qué es que ellos enseñaron en parábolas para que otros no puedan entender? ¿Ok? Tenemos que regresar y recordar que esta generación de líderes de los religiosos, de los judíos, ya habían dado su juicio sobre Jesús. ¿Y cuál fue el juicio que ellos dieron? Él hace estos milagros por medio de el demonio, Betzabú. Le atribuyeron el crédito, el poder del Espíritu Santo a Satanás, en vez de recibir y aceptar que el que estaban viendo era el mensajero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios viviente. Y después de eso, no sé si han notado, después de eso llega el juicio de Dios y ya Jesucristo está hablando en parábolas para mantenerlos en la oscuridad, porque ellos hicieron un juicio, se equivocaron y les dijo Jesucristo, ese es el pecado que no se les va a perdonar, la blasfemia. Y ahora está enseñando en parábolas. Pero lo bueno es que vemos que Jesucristo tomó su tiempo con los que sí eran de él, sus discípulos, y los llevaba y les explicaba lo que estaba diciendo en parábolas. Y les dije la semana pasada que lo padre para nosotros y lo bueno, que lo que nos debe traer ese conforto, ese ánimo, es que el Espíritu Santo está en cada creyente haciendo lo mismo que Jesucristo hizo con sus discípulos. El Espíritu Santo es el que nos enseña, nos explica, nos abre los ojos y nos revela las verdades de las Escrituras. Entonces no nos quedamos sin maestro porque sí lo tenemos. Amén. Vamos a llegar a Marcos capítulo 4, versículo 21 al 25. Y vamos a iniciar con la primera parábola de hoy. Estas parábolas no, iglesia, no se deben estudiar individualmente. Estas tres parábolas se estudian juntas. O sea, es algo que Jesucristo está enseñando y que Marcos, el autor, nos quiere explicar. Es por eso que puso tres parábolas consiguientes, se dice, uno atrás del otro. Y hoy vamos a tratar de ver qué es lo que significa estas tres parábolas juntas. Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, en Marcos 4, versículos 21 al 25, si lo tienen conmigo, vamos a leer. Dice: también Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesucristo sigue enseñando en parábolas. Y para ver esto, primeramente, quiero llegar al versículo 23 y 24, que son de alta importancia en estas parábolas para ti y para mí. Y esto es que dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Okay? Jesucristo no obvio que todos que estaban allí, discípulos o no discípulos, aquellos que son llamados al evangelio y aquellos que no son llamados al evangelio, todos tienen oídos. Pero el punto de Jesucristo al decir esto es que solo hay unas personas, hay una parte de todos que están escuchando que tienen el oído para oír. Y nosotros ya hemos escuchado que Jesús dijo esto en los versículos anteriores. Y Él ha identificado que los cristianos, los creyentes, nosotros o sus discípulos en ese momento, eran los que tenían oídos para oír. Entonces, el versículo 23 y 24 llega directamente a sus discípulos. Llega directamente a aquellos quienes Dios le había dado el poder escuchar, el poder
oír. Y dice de nuevo, dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga, hablando de creyentes. Además, les decía a los creyentes, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan, se les medirá. So, llegamos hasta ahí y vamos a ver, ok, primero Jesucristo hace el punto que ha hecho. Los cristianos, los creyentes, los escogidos, los discípulos, ellos tenían el oído para oír. Los otros no tenían. No tenían. Y Jesucristo dice, ahora que tú estás escuchando, cuídate. Pon atención a lo que estás oyendo. Pon atención a lo que estás dando, a lo que estás escuchando de los demás, de las enseñanzas. Ten cuidado con lo que vas a escuchar, porque Jesucristo estaba trayendo un evangelio que era único y es único. No hay 1000 maneras de ver el evangelio, solo uno. Y es cómo lo explica y cómo lo presenta el evangelio. Entonces, durante este tiempo y aún después de la vida y la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos ver que durante ese tiempo llegaron muchas enseñanzas falsas a la iglesia. Y los discípulos tenían la responsabilidad de poder ver y escuchar, percibir lo que era verdad y lo que no era verdad. Y tenían responsabilidad de aceptar o no aceptar. Esto me acuerda de una de las historias en el Nuevo Testamento de Pedro y Pablo. Y el Nuevo Testamento nos dice que en un tiempo los judíos cristianos o cristianos judíos empezaron a tener el problema con los cristianos gentiles, de que los judíos querían que los cristianos gentiles tomaran las costumbres de la ley de Moisés para poder decir que eran parte de la iglesia. Y aún no querían tener mucha comunidad con los cristianos gentiles y se apartaban de ellos, le daban la espalda o el hombro y no los recibían con mucho amor. Y tanto fue esta influencia que hasta el apóstol Pedro empezó a hacer lo mismo. Y él tenía la responsabilidad de escuchar y percibir lo que era verdad y no era verdad. Y tuvo que llegar Pablo, y Pablo llega con Pedro y le dice, Pedro, tú sabes que estás mal, reconoces que estás mal, arrepiéntate. Y lo bueno, lo misericordioso de Dios es que el apóstol Pedro se pudo arrepentir. Y él mismo dice en el libro de los Hechos, y después él habla y Pablo habla de este asunto y cómo pudo ver unidad entre los dos. Pero era importante porque Pablo escuchó y él pudo percibir. Pedro escuchó y se dejó llevar por medio de lo que era la cultura para él. Él prefirió la cultura y no la voz del evangelio. Y lo mismo para nosotros, iglesia. Lo bueno es que cada creyente tiene el oído para escuchar. No tenemos esa excusa. Tenemos una responsabilidad con ese oído. Y el oído que tenemos que escuchar o el oído que tenemos se nos da por Dios y tenemos la responsabilidad de utilizar ese oído para poder escuchar lo que es correcto, verdadero, percibirlo y parece ser darlo. Okay? So ya hemos establecido que el que oye es que es creyente o va a llegar a ser creyente y es uno de los discípulos. Y esas personas tenían que tener cuidado. Y les digo a ustedes, hay muchas voces hoy en día. Tengan cuidado con los pastores en línea, con los pastores en radio, de otras iglesias, otros lugares. Todos tenemos que tener cuidado por lo que estamos escuchando, qué le estamos dando la atención y qué estamos recibiendo. Tenemos una responsabilidad de conocer la verdad y ya conociendo la verdad poder decir eso no es verdad y no lo voy a recibir. ¿Sí me explico? Y es importante poder tener eso en nosotros, porque cualquier evangelio que te dice cualquier otra cosa
y no te explica que Jesucristo es Dios, Jesucristo es divino, Jesucristo es eterno, Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo vivió una vida perfecta, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó por el perdón del pecado y nos da la vida eterna y que solo la salvación llega por Él, no es verdad. Si te dice a ti tienes que hacer A, B, C y D para llegar a tener la vida eterna, está equivocada y no está bien. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Ahora, regresamos al versículo 21. Dice, también Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Jesucristo está haciendo unas preguntas con lo que está diciendo en esta porción del pasaje. Y la pregunta es una retórica. Todos sabemos qué se hace con lámparas. La lámpara no se esconde. La lámpara se presenta, se pone sobre el candelero para poder dar luz en el cuarto. Okay. Durante este tiempo Jesucristo ya llegó, Jesucristo el Mesías ya está aquí. Durante este tiempo, imagínense, ustedes están viendo los milagros que está haciendo, están viendo, escuchando sus enseñanzas, que Él tiene autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el hombre, autoridad sobre el pecado. Él tiene y Él ha levantado al paralítico, ha sanado al leproso y Dios está haciendo grandes cosas. Es decir, que lo que anteriormente estaba oculto en el Antiguo Testamento, ahora en ese momento se hizo conocer, se reveló. El Evangelio, el reino de Dios y Jesucristo, eso era un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Cómo iba Dios a traer salvación a todas las naciones? ¿Cómo Dios iba a traer el Mesías a Israel? ¿Cómo se iba a ver ese Mesías? ¿Cuál era el propósito del Mesías? Ellos pensaban que era un héroe político, un rey político, pero la Biblia nos estaba explicando que Jesús, el Mesías, iba a ser el redentor de lo suyo, de su gente. Entonces Jesucristo ha llegado, Él se ha revelado, el reino de Dios se ha revelado y por eso dice Jesucristo, la lámpara no se pone bajo de la cama. La lámpara que es el Evangelio, el reino de Dios y Jesucristo ya está aquí, entonces se ha puesto sobre el candelero y para poder ver todos. Dice, porque nada hay oculto si no es para manifestar, para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. El Evangelio estaba saliendo a la luz. Ellos estaban siendo exponidos hacia la verdad del Evangelio de Jesucristo. Es algo donde nosotros podemos ver y decir, y dice John MacArthur, un pastor, dice que es decir que lo que recibe el Evangelio, lo que está escondido, está temporalmente escondido para ser permanentemente revelado. Temporadamente escondido para ser revelado permanentemente. Y eso es lo que había pasado con el Evangelio. Y eso es lo que pasa con nosotros, porque cuando nosotros se nos remueve las vendas y ahora podemos ver la verdad del Evangelio, ahora estamos viendo la verdad que anteriormente no podíamos percibir. Ahora estamos viendo lo que anteriormente se nos estaba oculto. Y lo que estaba oculto, el Evangelio, las verdades, ahora sabemos que Dios es el que nos abre los ojos para poder entenderlo. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo con esta parábola. El Evangelio, el reino de Jesús había llegado y esa lámpara no era para esconderse, sino para ponerlo sobre el candelero. Pero aquellos que eran sus discípulos teníamos que tener cuidado. Primeramente, escuchar porque se nos ha dado el poder oír y tener cuidado con lo que estamos oyendo y lo que estamos haciendo con ello. Nos dice que hay una medida, la medida de lo que se nos va a dar. Interesantemente es algo que nosotros sabemos que hay recompensas por el que utiliza el Evangelio y lo comparte con los demás y hace la luz del Evangelio verse. Ya hay recompensas para aquellos que escuchan la verdad, guardan la verdad y dan la verdad. Y aún dice, y aún más se les dará. Un día estaremos en la eternidad con Jesucristo y nosotros vamos a tener mucho más que nos podemos imaginar, porque son recompensas de Él. Pero
se nos va a dar porque uno, pudimos escuchar y eso se nos dio por medio de Dios y nosotros fuimos cuidadosos con ello. El 25 dice, porque al que tiene se le dará más, ya explicamos eso, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El que no tiene es el mismo, es la misma persona que no tiene oídos para escuchar la verdad, oír la verdad. Es la misma persona. En otras palabras, es aquel que va a rechazar el evangelio y que no es para él entenderlo. Y esa persona, aún lo que tiene, Jesucristo dice, de qué nos sirve ganarnos el mundo si perdemos nuestra alma o espíritu. ¿De qué sirve ganarnos el mundo si perdemos nuestro espíritu o nuestra alma? Y eso es lo que estamos diciendo. Es que el que no tiene el oído para escuchar, lo que tiene se le va a quitar. Es que ellos piensan que lo que están guardando en este mundo es para ellos y es para siempre, pero no lo es. Y un día van a perder todo, todo. Y aún lo que no tienen, se les va a quitar. Seguimos leyendo, vamos al versículo 26 al 29. Ahora vamos a ver qué se hace. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, pero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro de la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la ¿qué? De la siega. Entonces, sigue el proceso. Primero, hay una lámpara. Esa lámpara se nos ha sido revelada. El evangelio, Jesucristo, el reino, lo conocemos. Dice que teníamos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Y aquí ahora nos está diciendo que tener cuidado con lo que escuchamos para poder utilizarlo para algo. Tenemos responsabilidad con esta semilla. El reino de Dios no es una semilla que te da Dios, ahora trajo vida, si trajo vida en tu vida y ahora dices, ahora es todo para mí. De eso no se trata, sino que el evangelio y la semilla del evangelio es uno que llega a nuestra vida, trae vida y trae fruto porque Dios le da fruto y por causa de ese fruto, así como cualquier otro árbol, las semillas empiezan a caer naturalmente. ¿Sí o no? Una planta no batalla para tirar su semilla. Eso pasa porque pasa naturalmente. Y naturalmente en nuestra vida deberíamos tener ese mismo proceso con el evangelio que Dios nos ha dado. De decir, nosotros queremos tirar la semilla. Y me encanta esta parábola porque esta parábola es un poco diferente a la que leímos la semana pasada. En la semana pasada la importancia estaba sobre ¿qué? La tierra. La tierra. Y nos dimos cuenta que solo la tierra buena es el que dio fruto hacia la salvación para el creyente. ¿Okay? Nos dimos cuenta la semana pasada que también el que prepara la tierra es Dios mismo. Nosotros no preparamos nada. Si nosotros somos gentes muertas, como nos dice Efesios capítulo 2, que estamos muertos espiritualmente antes del evangelio, yo no puedo preparar nada porque yo estoy muerto. Jesús es el que prepara la tierra, nuestros corazones, Dios es. Entonces, Dios prepara la tierra, la semilla del evangelio llegó hacia nosotros y dio fruto. Ahora, en esta parábola, la importancia está sobre la semilla. Porque la semilla está haciendo algo único, está haciendo algo interesante. Porque aquí parece ser que el sembrador siembra o si tira la semilla. ¿Y él qué? ¿Trabaja? ¿Le da agua? ¿Lo está teniendo? O sea ¿está atendiendo la cosecha o la semilla que él tiró? No, dice la palabra de Dios que lo tira y luego se duerme. Y se despierta y se da cuenta que esa semilla naturalmente, ¿sí? Por causa de algo que no fue por causa del sembrador o el trabajador,
está trayendo fruto y está dando luz a la planta. De hecho, científicamente se dice que cuando se tira una semilla, la semilla muere primero. Muere, tiene que morir para poder dar vida. No es igual nuestros corazones, que cuando llega el evangelio, nuestros corazones, nuestros espíritus estamos muertos, pero llega la semilla del evangelio y da vida. Y es lo mismo. Y todo lo hace sin la obra o sin el ejercerse el sembrador. El sembrador solo tiene la responsabilidad de tirar la semilla, y la semilla es lo que da luz. Les recuerdo que el apóstol Pablo dice en Romanos que él no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios hacia la ¿qué? La salvación. Y en esta parábola la semilla es el evangelio. Y cuando se tira el evangelio, escúchenme, tú no tienes responsabilidad de llevar a nadie a los pies de Jesús, como hemos dicho, como se les ha dicho, como se nos ha dicho. No tenemos responsabilidad de llevarlos a una oración, a una confesión. Tú no haces el trabajo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Yo tampoco. Lo que nosotros hacemos es tiramos la semilla y nos hacemos para atrás, y luego decimos, wow, ¿cómo trajo vida eso? ¿Cómo lo hizo Dios? Porque así como Dios prepara la tierra, igual Dios da vida a esa semilla que entra en el corazón de la persona que lo escucha. Iglesia, quítense la responsabilidad de pensar que ustedes tienen que llevarlos. No, es que ya están para entrar, ya están para entrar. Tráelos, vamos a hacer esta oración, vamos a hacer esto, vamos a declarar y vamos a... No. Nuestra única responsabilidad es tirar la semilla. Pero la semilla del evangelio, la semilla de la verdad. Eso para mí me da mucho ánimo de compartir el evangelio. Porque si 100 personas me dicen que no, está bien. Tú me dices que no ahorita, pero ¿sabes qué? Dios está obrando en tu corazón, y quizás un día el que dijo que no ahora va a decir que sí. El apóstol Pablo rechazó a Jesús. El apóstol Pablo fue una herramienta para matar a Esteban. Y el que decía que no y el que rechazaba, de repente la semilla del evangelio trajo luz y dio vida a Pablo, o a Saulo, que es Pablo. Es lo mismo. Nosotros no tenemos la responsabilidad. Tú no puedes hacer nada para cambiar el corazón del hombre, ni yo. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Tus argumentos y tus debates, escúchenme, los debates y las discusiones y argumentos que tenemos con aquellos que amamos o queremos, o con aquellos que queremos que lleguen a la verdad o que sepan que es verdad, no sirve para traer a la vida eterna. Lo único que trae la vida eterna es la semilla del evangelio y el Espíritu Santo que da vida a esa semilla. Unos dicen, pues ¿por qué en Grace no hacen el llamamiento hacia el altar para recibir a Jesucristo? ¿Por qué no se hace una oración? Porque nosotros estamos completamente confiados que la semilla está llegando y Dios es el que hace la obra. Yo no tengo que manipular, no tenemos que causar nada en nadie, porque Dios es el que lo hace. Por eso es que no lo hacemos, iglesia. Porque Dios está obrando en nuestros corazones y Él es el que trae luz. Entonces, hemos visto que se nos ha dado una verdad en la primera parábola. La segunda, hay algo que hacer con esa semilla, y me encanta porque dice que ni sabe cómo está dando luz o cómo está dando fruto, porque no hizo nada para poder darle luz a esa semilla, solo lo hizo. Pero sabemos que es el poder de Dios en el evangelio para la salvación, y eso es lo que está sucediendo. Seguimos, vamos a Marcos 4:30 al 32. Y dice, también Jesús decía a que
¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Me encanta porque es como decir, no hay nada realmente para poder explicarlo, pero ahí va este. Y dice, es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa granades. Ah, ándele si están poniendo atención. Y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. ¿Por qué te ríes de mí, amor? Fuiste la más fuerte. No sé cómo le hacen con este pastor ustedes con el español. Wow. Bueno, recibieron algo, la responsabilidad es dar. Si uno piensa en este momento, en este contexto, ya la raza judía había dicho no. Los líderes religiosos habían dicho no, él está endemoniado, no es de Dios. Todo el país, toda la gente que rodeaba a Jesucristo no lo rodeaba porque lo amaban, porque era hijo de Dios, sino ellos estaban asombrados con las cosas que estaba haciendo. Pero quizás en este momento a los discípulos era algo difícil porque ellos se sentían solos. Solo somos nosotros y Él, y todos los demás no nos creen. Y Jesucristo, por medio de esta parábola, nos está diciendo lo que pasa cuando los discípulos de Él escuchan, ponen atención a lo que reciben, que ellos ahora lo comparten y lo dan, y ven a Dios dar fruto. Y luego el resultado es que esta semilla más pequeña, y la semilla de mostaza en Palestina en este momento donde ellos estaban, era la semilla más pequeña que ellos utilizaban para sembrar. Pero todos sabían que al dar fruto, esa semilla, la semilla más pequeña, se convertía en el árbol, uno de los árboles más grandes, o aquí dice hortalizas, una hortaliza más grande de que había en ese campo, en esa área. Solo que inició con un hombre, lo que inició con un hombre de 33 años, de un lugar de Nazaret, de donde no salía nada bueno. No salía nada bueno de Nazaret. Y él se rodea con sus discípulos, que son 12. Y después de su resurrección hay 120 en un cuarto, en el lugar alto, en el aposento alto, se dice. Y después del primer sermón de Pedro, 120 se convierte a 4,200, porque llegaron 3,000 personas en ese mismo instante. Y por causa de la fidelidad de ellos a seguir esta enseñanza, a decir que vamos a dar el evangelio, se dio luz a más y más gentes. Ahora se expande de Jerusalén, de Judea. Ahora ya no es solo en esa región, ahora está llegando al mundo, llegó al oeste, y nosotros somos fruto de este trabajo, de esa semilla que se estaba dando y que se estaba presentando. Y ahora la iglesia de Jesucristo, que inició con un hombre de Nazaret, es un cuerpo, es la iglesia donde gentes de todo el mundo, toda lengua y nación que llega a creer en Él, llegan y tienen su descanso en Él. Esto para ellos era motivación de lo que Dios iba a hacer por medio de esta semilla del evangelio.
Y para nosotros puede ser igual. Porque quizás nos sentimos a veces, ¿qué estamos haciendo? Todo el mundo le está dando la espalda a Dios aquí en los Estados Unidos, que supuestamente se fundó en principios cristianos, supuestamente se fundó bajo Dios. Ahora casi todo el país le ha dado la espalda a Dios mismo. No te preocupes, porque la promesa de la Biblia es que el evangelio va a dar luz a aquel que tiene oídos para oír. Nosotros solo tenemos que compartirlo. Ese es un reto para nosotros. ¿Dónde estás tirando la semilla? ¿Dónde estás tirando la semilla? ¿Y por qué cosa estás preocupado tú? ¿Por transformar el corazón del hombre? Porque no es tu responsabilidad. Tú solo sigue tirando la semilla. El que va a dar luz, va a dar luz. El que va a dar fruto, va a dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios preparó la tierra. ¿Por qué? Porque Dios causa esa semilla traer fruto. No porque tú eres lo suficiente bueno para dar una explicación de la Biblia. No porque tu testimonio está wow. No. Es porque el evangelio, la semilla del evangelio, tiene vida en sí mismo y va a dar fruto a los demás. Terminamos con Marcos 4, 33 al 34. Dice: con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba. Eso entonces significa que durante ese tiempo Él empezó a hablar en parábolas y solo en parábolas. ¿Por qué? Porque fue juicio sobre lo que la nación había dicho, que Él estaba haciendo lo que estaba haciendo por causa del demonio. Pero miren el 34. Y sin parábolas no les hablaba, pero es el contraste. A ellos no es para entender, para ustedes que tienen oídos. Dice: pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Qué amoroso es Jesucristo, que toma su tiempo para poder llevar la enseñanza al corazón de aquel que ha llegado a la verdad. Dos cosas con esto. Uno, si no entiendes todo todavía, no te preocupes. Por medio del Espíritu Santo y la iglesia, la verdad, Dios te va a traer al entendimiento completo que Él quiere y requiere de nosotros. Lo va a hacer porque te ama. Si Jesucristo no se arrima a los discípulos y Él no les explica, nunca llegan al entendimiento. De nuevo, no se trata de nosotros y qué tan sabios y inteligentes somos, porque todavía requerían Jesucristo llegar a explicarles. Porque revelación divina tiene que llegar de aquel que es divino. Y si no llega del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no va a llegar. Pero lo bueno es que cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros para darnos esa revelación y ese entendimiento de la verdad. Segunda, yo escucho y veo muchas iglesias que se enfocan tanto en el evangelismo. No estoy diciendo que no deberíamos evangelizar, ya vimos eso, es importante llevar la semilla. Pero tenemos tantos programas y que vamos a hacer esto para alcanzar acá y vamos a hacer lo otro para alcanzar allá, y nosotros vamos a hacer esto y tenemos que tener este proceso para llevarlos a los pies de Jesucristo, una oración, y vamos a tomar números y cuenta para saber cuántos llegaron al reino de Dios. Nunca vas a saber tú eso. Eso no vale. No es importante. Pero ¿saben lo que sí es importante? Que como iglesia podamos tomar el tiempo para entender lo que Dios nos ha dicho. Y muchas veces tenemos más paciencia con aquellos que no son cristianos que con aquellos que están en nuestra casa. Jesucristo tuvo más paciencia con sus discípulos a llevarlos y decirles: oye, ¿sabes qué? Esto es lo que quise decir. Esto es lo que significa. No le digas a ellos todavía, no es para ellos entender todavía, pero para ustedes esto es lo que significa. Y esa es la actitud, el corazón y la disposición que debemos tener cada creyente para poder entender y querer explicar a los demás. Que cada creyente pueda tener entendimiento o pueda tener entendimiento. Pero muchas veces tenemos tanto orgullo en lo que conocemos que no lo queremos dar a los demás.
Somos egoístas aún con la información que se nos llegó por divinidad. Nada hicimos para recibirlo, nada. Y ahí llegamos a ser egoístas con eso y orgullosos. Pero el ejemplo es, vamos a explicar y vamos a entender juntos. Iglesia, el punto de este sermón es eso. Dado que la verdad del Evangelio ha sido revelada, debo tener cuidado con lo que escucho, compartirlo con otros y confiar en Dios para la cosecha. Si nosotros confiamos en estas tres cosas, lo que inició hace 3 años aquí en Somos Grace con una semilla pequeña se puede convertir en un árbol de mostaza, donde mucha gente de Laredo puede llegar a tener un reposo y poder por fin descansar de la religiosidad y vivir en la verdad que es el Evangelio. La invitación es para ti y para mí, y ahora tenemos que ser responsables con ello y confiar en Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno. ¿Cuántas veces he visto esta verdad en mi vida, en la vida de aquellos que han llegado a escuchar el Evangelio? Que vez tras vez, meses tras mes y año tras año, por fin un día, por medio de tu trabajo, por medio de tu obra, ellos llegaron a la verdad.